Hola amigos tijeras, ¿cómo están? Yo aquí tratando de buscar la creatividad de alguna manera, por eso leo. En este caso estoy leyendo el segundo libro de Harry Potter. Pero en esta búsqueda me di cuenta que necesitaba juntarme con otros artistas y otros medios que no solo sean el collage. Así que acompáñenme a una nueva aventura. Tengo la fortuna de tener amigas muy bacanas con talleres muy interesantes también, donde al llegar hoy día tuve la oportunidad de hacer algo que jamás había hecho, que es pintar bizcochos de cerámica. ¿Qué es un bizcocho? No lo sé. Creo, me lo dijeron claramente, pero se me olvidó. Es una cerámica que no está cocinada con pintura, entonces la pudimos pintar y había miles y me dediqué a pintar mucho rato. Lo pasamos increíble y creo que es muy, muy, pero muy importante poder acercarnos a otras áreas del arte, aunque no seamos expertos en ellas, para poder dejar fluir la creatividad. A veces nos asustamos porque no sabemos pintar, no sabemos dibujar, no sabemos hacer, pero creo que es tan o más importante a veces exponerse a estos nuevos medios para poder descubrir qué es lo que a uno le gusta o no. Bueno, en este caso pinté muchos bizcochitos de distintas formas y ojalá cuando estén listos, porque ahí los van a cocinar, los van a meter al horno, pueda yo mostrárselos terminados. Hoy día decidí retomar un desafío que me impuse hace como 2 años, que es hacer todas las postales de Pantone, y no hay nada mejor que estos colores para hacer cactus, que es el tema de hoy. Fue súper complicado encontrar cactus. De hecho, la suculenta es un cactus, pero no quería solo ser suculenta, quería dar un espacio que se entendiera más. Pero en esta búsqueda incesante no solo encontré un par de cactus, sino también otras asociaciones de cactus. Quiero contar cuántas veces voy a decir cactus en este video. Les presento a todos los recortes que tengo en este momento clasificados para hacer mi collage. Por lo general siempre busco más de lo que ocupo, pero todo en base a una paleta color o la temática. En estos momentos estoy viendo qué fondo voy a ocupar para complementar ese verde, porque tenía ganas de traer el desierto de alguna manera. Quería hacer que este desierto estuviese arriba y abajo de mi composición, por eso lo estoy cortando por la mitad para poder tener en dos, y la idea es que al fragmentar la imagen
en dos estas imágenes dialogan. Entonces yo las pongo arriba y abajo, como tienen los mismos colores o la misma textura, el mismo grano de la imagen, estos no se ven tan disociados. Y esta técnica me encanta, como usar la misma imagen en múltiples partes del collage. Para mí es súper importante, como van a ver en los siguientes clips, tener todas mis imágenes recortadas. No sé si todas, pero las que sí o sí quiero que estén, porque es una forma de poder ir jugando con la composición, en donde los voy a ir disponiendo, si es que necesito otra cosa, como que previsualizar. Me hace muy bien. Es mucho más trabajo a veces. Hay gente que es más intuitiva en este proceso, pero para mí es súper importante ir viendo, sobre todo porque me encanta el uso de capas. Así que para eso uno tiene que empezar a programar desde antes. Como pueden ver, no siempre corto con anterioridad mis imágenes, sino que las voy cortando a medida que voy haciendo el collage. Sí las separo, como vieron en esas cajas, por temáticas, como para poder encontrarlas, pero en este caso que estoy usando los cactus, árboles, a veces me gustaría usarlo todo o un poco, y la única forma de ir programando ese uso es ir como cortando en el momento. Por ejemplo, en este caso yo tengo esta mata de suculentas y a mí me interesan no todas o algunas pocas porque ya sé dónde la quiero disponer o pienso en el collage, por ende la corto ahora. Pero si no, cortaría algo y lo dejaría mal cortado, entre comillas, y no lo podría volver a ocupar después, o no sé si es que lo hubiese querido ocupar desde otro punto de vista o manera. Por eso prefiero ir haciendo este paso a paso y no tener todo cortado desde antes. Otra de las dificultades que he tenido, pero no es dificultad, sino que es autoimpuesta, es que como son dos pantones que yo uní, los quiero usar por separado después. Entonces, enfrentarse a realizar esta composición pensando en dos subcomposiciones también es un desafío. Y creo que ha sido súper interesante. Como lo dije anteriormente, creo que los detalles, esos recortes pequeños que causan detalles, para mí son lo más importante, como esta chinita o ese mini cactus o esa serpiente que puse, son aquellas cosas que unen el collage y mi idea detrás de él. No lo dejo al azar, bajo ninguna perspectiva, sino que son intencionales y se buscan para eso. Y ahora, si lo ven, ya está listo nuestro collage. Me encanta cómo quedó. Creo que por sí solo es uno y por separado también.
muy feliz y cactus absolutamente. Y mi intención siempre fue hacer como el espacio donde habita el cactus. Espero que les haya gustado mucho el video. Me encantó poder haber compartido desde la voz, de alguna manera mis ideas. Yo creo que vamos a seguir con esto porque me puedo expresar mejor que solamente con letras. Y invitadísimos a volver mañana, o si es que lo estás viendo después, sigue viendo los otros 22 collages que quedan. Eso, acuérdense de suscribirse, darle like y poner la campanita para que les lleguen los anuncios de cuando subo un nuevo video. Nos estamos viendo. Chao.